arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Oremos al Señor, digámosle: Padre amado que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación sean solamente a ti, mi Rey. Queremos pedirte, Señor, que nos des tu buena palabra, que tu palabra, Señor, pueda venir a nuestro corazón, que nuestro corazón, Señor, esté abierto, esté receptivo para poder, Señor, ser instruido a través de tu bendito consejo. Mi Dios amado, háblanos de manera particular a cada uno. Te damos el honor y te damos la gloria en esta hermosa hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es así, un tema entre signos de admiración. Cuidado con la lepra. Ese es el tema. Tiene que ver con uno de los pecados en específico que al ser humano le perjudican y está ahí latente. Por supuesto que la lepra es un símbolo. En las Escrituras la lepra es usada como símbolo del pecado de manera general. Pero en esta oportunidad quiero que puntualicemos una de esas situaciones en las cuales el ser humano se ve inmerso por diferentes circunstancias. Ese pecado es la soberbia, el orgullo, altivez, son sinónimos. Pero quizás nos podríamos preguntar, ¿por qué es que es tan grave el orgullo? ¿Por qué es tan grave la soberbia? ¿Por qué es tan grave la altivez? En la Biblia se narra acerca de un personaje. Dice que el día que él fue creado se prepararon todas las cosas preciosas. Se prepararon instrumentos, los mejores instrumentos de diferente tipo, porque iba a ser el día de la creación de este ser. Y dice que Dios preparó todo en el huerto, que según los entendidos no es el huerto de Edén, sino que un huerto diferente, probablemente en los cielos, y estaba adornado de todo tipo de piedras preciosas. Todo lo que nuestra mente, algunos probablemente ni las conocemos, apenas conocemos el oro, pero todo eso había sido preparado para el día en que este ser iba a ser creado. De modo que era alguien especialísimo, alguien de renombre, alguien que llegó a ocupar un nivel por encima de todo el resto de la creación. Solamente Dios estaba por encima de él. Su nombre era Lucero, su nombre era Luzbel. Claro, en ese tiempo él era perfecto, así dice la Escritura. Perfecto era en todos sus caminos hasta el día en que se halló en él una tacha, o sea, una mancha. Ese ser que fue creado así, en esa perfección, su esplendor y la forma como él era, su belleza, su poder, todo eso lo llevó a él a creerse más importante que todas las demás criaturas, que todos los ángeles, y al final él no quería estar solamente en esa categoría, sino que él quería poner su trono al mismo nivel de Dios. Eso lo llevó a él a que al final, después de que todo lo que le había sido dado fuera destronado. Hay dos pasajes en específico, en Ezequiel 28 y en Isaías 14, que se narra un poco acerca de la caída de este ser. Creo que la mayoría ya estamos entendiendo acerca de quién estamos hablando. Estamos hablando de Satanás. Estamos hablando de ese ser que hoy se conoce como el diablo, como el que es el enemigo número uno de Dios. En aquel tiempo dice que era un querubín protector, así se le llama. Era una categoría de ángeles sin igual. Pero debido a su soberbia, debido a su orgullo, perdió su posición y fue echado por tierra. Hoy en día su juicio ya fue decretado, por cierto. La iglesia debe de estar bien clara y debe de saber que Satanás, si bien es cierto que todavía no ha sido arrojado al abismo, pero su sentencia ya fue dada, su juicio ya fue hecho. Solo se espera el día que se lleve a cabo eso.
Por lo tanto, es un enemigo derrotado y no debemos estar nosotros creyendo que él tiene más poder que Dios, porque el único que es el Todopoderoso es el creador de los cielos y de la tierra. Es el creador tuyo y mío, mi estimable hermano. Él está por encima de todas las cosas. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Pero este ser que se volvió orgulloso, que se volvió soberbio, mis estimables, hoy viene a ser el ente que toca, que tienta al ser humano para que éste también caiga en el mismo pecado que él cayó. Porque cuando él pecó, no solamente se fue él, sino que arrastró con él también a la tercera parte de los ángeles. Estamos hablando de un tiempo mucho anterior a la creación de los seres humanos. Se lleva la tercera parte de los ángeles y según las escrituras, ya en el tiempo del Nuevo Testamento lo podemos ver como demonios. Se dice que ellos atacan a los seres humanos, en algunas oportunidades hasta los poseen también, y es un desastre la vida de las personas, hermanos, que son poseídas por demonios. Pero gracias a la bendita misericordia de Dios que Él se ha manifestado, no solamente salvando a personas de la condenación eterna, sino llenándoles de su Espíritu Santo, dándonos la autoridad y el poder sobre esos enemigos. Porque la autoridad de la iglesia, hermanos, está dada no solamente para gobernar en la tierra, sino que está dada para gobernar incluso sobre los principados y las potestades, porque con nosotros está el que los ha vencido, está Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A Él la gloria y la honra en esta mañana, porque Él es el que está por encima de todos. Probablemente el enemigo dijo: voy a desbancar al Señor, porque en teología se habla de eso, que era imposible que Él pudiera ocupar el lugar del Padre, que Él pudiera ser igual que el Padre. Pero dicen algunos, el objetivo de Él era quitar de su lugar al Señor Jesucristo, pero no ha podido ni podrá, porque Él es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Él es Dios Hijo con la misma autoridad del Padre. Ahí está. Pero resulta que a través de los tiempos hay personas que se han elevado a un nivel que por el lugar en que han estado ya ostentando esa autoridad, han llegado al punto de creer que son muy, pero muy elevados, intocables, y eso trae problemas a los seres humanos. Y usted puede ver presidentes, usted puede ver grandes, ¿cómo se llama en aquel tiempo? Gobernadores de imperios. Incluso en la parte religiosa también hay un peligro, y el peligro es que entre más autoridad tenga la persona, hay un mayor peligro de que éste se vuelva orgulloso. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Cuando analizamos esto, yo creo que debemos de poner los pies en la tierra y no pensar que el problema de la soberbia y el orgullo le puede llegar a las otras personas, pero a mí no. Ese es el problema. Cuando meditamos de esa forma, es entonces cuando ya la soberbia se está apoderando de nosotros, porque pensamos que todos los demás son vulnerables, pero yo soy único, yo soy diferente. Ahí hay un problema, hermanos. En el caso de Uzías, es uno de los reyes del sur. Ya el reino de Israel se había dividido. Las 10 tribus del norte se separaron y pusieron su rey. Y ahí viene una descendencia de reyes. Algunos buenos, todos fueron malvados, pero eran de diferentes familias. En el caso de los del sur, algunos fueron buenos, otros fueron malos, otros la mitad buenos y otro tiempo malos, y así. Pero Uzías fue uno de los reyes del sur. La Biblia dice que fue uno de los que gobernaron más tiempo, 52 años, dice los primeros versículos. De 16 años comenzó a reinar. Y en esos días que comienza él su reinado, era un personaje, hermanos, que todo el mundo quería ver. Y que todas las personas querían estar cerca de él, porque Dios lo prosperó de una forma como a ningún otro. Desde los días de David, no se había visto a alguien con tanto poder y tanta autoridad como este hombre.
Se dice que en el reino del norte estaba Jeroboam, el que puso becerros en Dan y en Betel, ciudades estratégicas, para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar. Pero ni siquiera con todo eso que hizo este rey Jeroboam pudo opacar lo que Uzías estaba haciendo en el sur, porque Uzías logró avanzar también en territorios. Se puede ver aquí cómo venció a sus enemigos. Y resulta que todo eso Dios se lo permitió. Nos damos cuenta que quien prospera a las personas es Dios. Aún a los incrédulos, aunque ellos no quieran entender, es Dios el que les permite la posición, porque Él gobierna por sobre todo. Pero las personas piensan que ellos con su gran fuerza, con su gran sabiduría, con su gran inteligencia, logran hacer las cosas. Tal es el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Que cuando estaba en un lugar ahí ya prominente y había construido su gran palacio y los famosos jardines colgantes que dicen que era de las maravillas antiguas del mundo, una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Si era de lo mejor que había, y él llegó a decir, bueno, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder? Él no dijo, Dios me ha dado esa oportunidad, ni atribuyó ni siquiera a sus dioses, sino que él dijo, yo lo he hecho. Cuando nosotros decimos yo muchas veces y sin darnos cuenta, es cuando el orgullo está llegando a nuestro corazón. Porque no somos nosotros solamente los que hacemos las cosas en cualquier lugar que estemos, sea en la iglesia, sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Somos interdependientes los unos de los otros, hermanos. Siempre necesitamos de las demás personas. No somos únicos. Por eso Dios nos ha creado como seres sociables. Pero cuando el ser humano se comienza a creer fuerte, ahí está el peligro. Pero mire, vamos a ver hoy 2 puntos importantes en el mensaje. El primero habla de la prosperidad de Uzías. Y esa prosperidad podemos verla también en nuestra vida. Dice el versículo número 3, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. Era un joven. Quizás nosotros hoy, sin mucho contexto, podríamos preguntarnos, ¿qué podrá hacer un niño de 16 años? Sorpréndase más todavía, porque algunos comenzaban a gobernar de 6 años, de 7, de 8. Bueno, la Biblia registra de 7 y de 8. Claro, tenían tutores. No es que ellos hacían todo, sino que tenían sus consejeros. Tenían algunas personas que les decían cómo podían hacer las cosas. Y claro, ellos iban aprendiendo, ¿verdad? Hasta que llegaba el punto cuando ellos gobernaban por su propia cuenta. Pero este joven tenía 16 años cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Pero yo quiero que vea 3 cosas aquí en esta parte. 1, dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, dice el versículo 4. ¿Quién fue su ejemplo entonces? Fue su padre. Que Dios bendiga a los padres de la iglesia. Que Dios bendiga a las madres en la iglesia. Porque somos ejemplos a seguir de nuestros hijos, para bien o para mal. En este caso dice que el padre de Uzías fue un ejemplo para él. Dice que siguió los pasos de él porque era un hombre que temía a Dios. Me gusta eso que dice, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sabe usted qué es hacer lo recto? Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En aquel tiempo era vivir de acuerdo a la ley, ¿verdad? Los 5 libros. Pero hoy nosotros tenemos 66 libros en la Escritura. Espero que usted los esté leyendo. Espero que todos lo estemos leyendo. 66 libros. ¿Cuántos libros lee usted en los estudios, jovencitos? Hoy ya ni les gusta leer. Hoy solamente el argumento leen de algunas obras, ¿verdad? Porque ahí está el resumen. Otros buscan en la red y ahí, ¿qué es lo que les dice acerca de determinada obra o de un determinado tema? Nos hemos hecho perezosos. La gente antigua, todas sus obras que leían, ahí las tenía. Mire, en una librera, ahí tenía todas sus obras. Recuerdo a mi hermana mayor. Aquí están mis hermanos que no me dejan mentir. Mi hermana mayor tenía en su librera todas las obras que leía y todos los libros que pedían. Pero hoy, con esto de lo digital, tenemos un problema. Pero debemos leer
Debemos saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo usted va a saber qué es lo que Dios quiere para usted si no lee la Escritura? La Escritura dice qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo vivamos, cómo nos comportemos. Allí dice, Él vivió, ¿cómo vivió? Rectamente. ¿Cuál es la palabra que usamos hoy nosotros? En santidad. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos? Santamente. Hoy dijéramos, Uzías vivió en santidad para con Dios. Aplíqueselo ya a usted, ¿verdad? Y diga ahí su nombre. Vivo rectamente delante de Dios. Debo vivir en santidad para Dios. Y cuando estemos viviendo así, verá usted el resultado. El versículo 5 dice que Dios lo prosperó. Entonces dice el versículo 5. Esto como número 2. Y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Este Zacarías no es el Zacarías, el profeta, ¿verdad? Que aparece después de la cautividad, porque aquí faltaban muchos años para que pasara eso. Todavía no habían sido llevados cautivos ellos, faltaban muchos años. Pero este Zacarías era un profeta de Dios también. No por eso, porque no era el profeta escritor, no por eso deja de ser profeta este hombre. En ese tiempo dice que el rey Uzías dice que persistió en buscar a Dios. Y me gusta esa palabra, persistió. Si solamente dijera que buscó a Dios, nosotros dijéramos, qué bueno, era un hombre que se esmeraba en estar siempre haciendo la voluntad de Dios, pero dice que persistió. Cuando usted viene un día a congregarse y usted dice, qué bendición ha habido en este día, me he gozado en la presencia de Dios, todo ha estado maravilloso, pero usted dice, yo voy a seguir de esta forma y voy a procurar esforzándome cada día por perseverar más en la obra de Dios. Se me acaba de venir a la mente una situación, en una oportunidad hablando con un hombre acerca de esto, de la perseverancia. No sé por qué le daba tanta cólera, pero él me decía, yo no sé por qué tanto insisten, me decía, en eso de perseverar, me decía, si perseverar para mí es otra cosa. Para él perseverar no era congregarse. Para él perseverar es otra cosa, que mejor no la decimos, pero él estaba, y cuando oía que decíamos que hay que perseverar, que hay que congregarse, que hay que hacer la voluntad de Dios, que hay que vivir apartado, que hay que refrenar nuestra lengua, bueno, vivir para Dios, a él le daba cólera. No, decía, es que eso cada quien sabe, decía, cómo lleva su relación con Dios. ¿Y usted dónde se congrega? Ahí era el punto central, ¿verdad? Comenzaba a retorcerse ahí un poquito, ¿verdad? Porque no tenía un lugar en donde congregarse. Y por eso la cólera. Pero al hablar de grandezas, ahí sí, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos. Dice que este hombre persistió en buscar a Dios. Si hoy nosotros tenemos un lugar para reunirnos, hermanos, ocupemos este lugar para eso. Claro está que para usted buscar el rostro de Dios lo puede hacer en su hogar, pero este lugar ha sido construido para que públicamente como iglesia nos reunamos y unamos nuestra alabanza. Y así como el fuego se une en los tizones para que arda ese fuego, aquí nos unimos todos los hijos de Dios para elevar la alabanza al Dios Todopoderoso. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, la presencia de Dios desciende con poder a ministrarnos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta mañana? Bendito sea Dios, hermanos. Peligroso cuando una persona comienza a alejarse, porque las personas que andan allá afuera y hoy ya no se congregan, comenzaron así. No piense usted que de una sola vez se alejaron, no. Con un día que ellos dijeron, este día no voy, porque este día voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Después, otro día más, y así el enemigo lo fue alejando. Total que ahora dicen, no hombre, si no es necesario congregarse. ¿Y quién les ha dicho eso? Si para ser hijo de Dios, dice uno, en cualquier lugar lo puede ser. No, si yo tengo mi Biblia en mi casa, si la leen hay que ver si es cierto. Si oran hay que ver si es cierto, porque es mentira. Ni siquiera el que está congregándose fielmente a veces siempre cae en un error. A veces ni siquiera se lee la Biblia fielmente, ni siquiera se ora fielmente. Ahora no digamos a alguien que ya ni está oyendo la predicación. Entonces, hermanos, este hombre persistió. Si menciona a Zacarías, ha de ser por algo.
El profeta ha de haber estado poniendo el dedo en la llaga del rey. ¿Sabe que los reyes tenían consejeros? Los reyes tenían profetas cerca de ellos que les hablaban acerca de la voluntad de Dios. El que quería obedecer, obedecía. Pero el que no quería obedecer, se desviaba del propósito de Dios. Entonces dice que en ese tiempo persistió él en buscar. Y la parte final del versículo 5 dice que en los días de Zacarías, ¿verdad? Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Léalo ahí conmigo. Él le prosperó. ¿Cuántos queremos ser prosperados? Parecería loco lo que estoy preguntando, ¿verdad? Porque la respuesta es muy afirmativa, que todos queremos ser prosperados. Pero ¿cómo podemos ser prosperados con la verdadera prosperidad? Buscando el rostro de Dios, estando cerca de Él. Porque la prosperidad en sí no es sinónimo de buena voluntad de Dios. A veces la gente se equivoca. Porque tengo todas estas cosas y comienza a enumerar, ¿verdad? Todo lo que tiene, piensa que por eso está en una buena comunión con Dios. No se equivoque. Dijo Juan en una de sus cartas, dijo él: amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En cuántas cosas? Dijo: en todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y que tengas salud. Pero ¿cómo dice la parte final? Así como prospera tu alma. ¿De qué serviría que yo me ganara el mundo, ¿verdad? Yo fuera el número 1 a nivel mundial, ¿verdad? Tengo tantas cosas, pero mi alma se pierde. Dios mío, no hice nada en este mundo. ¿De qué servirían todas las cosas, todas las posesiones que pudiera haber tenido? ¿Cuántos años? Lo que el Señor me dé, no importa que fueran 100 o más años, aunque algunos vivimos un poquito de tiempo. Entonces, pero muchos años o pocos años, al final, si el alma del ser humano no se sació del bien, como dice Eclesiastés, dice una expresión bien fuerte, que mejor un abortivo es mejor que él, dice el Eclesiastés. Entonces, este hombre buscó, y de tanto buscar la presencia de Dios, dice que en todo ese tiempo Dios le prosperó, porque la prosperidad bíblica es real, mis estimables hermanos. Han habido hombres y mujeres de Dios que han tenido muchas posesiones, pero mire, su lugar no ha sido las posesiones, su número 1 ha sido el Dios que les ha dado esas posesiones. Ahí tenemos a Job, ahí tenemos a Abraham, ahí tenemos, a Salomón en algún tiempo, ¿verdad? Después falló. Pero hombres grandes y que tuvieron riquezas, muchas riquezas. No, hombre, ellos le dieron el primer lugar a Dios y en ese tiempo ellos vivieron bien. Uzías tuvo una gran prosperidad y yo quiero enumerar algunas cosas aquí de manera rápida porque el tiempo avanza. Dice el versículo 6 que tuvo mucho poderío militar. Salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dice el 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. 8, y dieron los amonitas presentes a Uzías, o sea, le pagaban tributo a él. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, mire lo que dice ahí, altamente poderoso. Este hombre había sido prosperado como creo que la mayoría de los seres humanos aspiran a tener riquezas, a tener muchas cosas, a ser muy intelectuales. El problema no está en que se aspire a tener las cosas. El problema está en que nuestro corazón se aparte de Dios cuando esas cosas llegan. Dijo una persona en una oportunidad que el peor peligro para un ser humano no es cuando no tiene posesiones. Mire lo que dijo este hombre. Que el peor peligro para un ser humano no es cuando está pobre. Es más, en ese tiempo es cuando más busca a Dios. Y comienza a humillarse la persona, ¿verdad? Dios mío, dame los frijolitos, dame el arroz. Señor, dame para mis hijos. Señor, dame para mi vestuario. El problema es cuando hay prosperidad. Dijo este hombre entonces, el mayor peligro para un ser humano no es cuando es pobre. El mayor peligro para un ser humano es cuando tiene riquezas. Ahí está el peligro. Porque podríamos desviarnos, pero el Señor nos alerta hoy y nos dice que nada de lo que nos pueda llegar a dar Él, que nos desvíe del camino.
Dice el profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia y derecho en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué nos debe de provocar a nosotros aunque estamos hablando en contra de eso, ¿verdad? Tal vez no un orgullo, sino que una satisfacción. ¿En qué? En lo que nosotros debemos deleitarnos. En que soy muy sabio, en que tengo muchos títulos, en que he logrado un nivel social alto, o en que tengo mi empresa, o en que soy esto, soy lo otro, tengo tantos discípulos, tiene tantos miembros mi iglesia. No, debemos de gloriarnos en que Dios, hermanos, ha sido para con nosotros, en que su misericordia nos ha alcanzado y que hasta el día de hoy estamos perseverando gracias a su fiel bondad. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana, hermanos? Bendito el nombre de Dios. Hay cosas que nos pueden provocar el orgullo. Dice que él logró tener mucho poderío, ejército. También el versículo 9 dice que fue un constructor de ciudades. El 10, de igual forma, dice que llegó a construir torres altas de vigilancia, lugares amurallados. Luego en el versículo 14 y 15 dice que tenía muchas armas de guerra. Mire lo que dice acá. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, vuelve a decir. O sea que no fuera cualquier hombre. Si a veces uno con una pequeña cosa, dice el pastor general, se le sube la viruta a la cabeza, dice él. El humo, dicen otras personas. Es que para ser orgulloso no se necesita tener tantas cosas, hermanos. Y hay gente que no tiene mayor cosa y son más orgullosos que algunas personas que yo conozco que tienen muchas cosas y son las personas más amables que uno haya visto. Entonces el problema no está en las cosas, el problema está en el corazón. El problema está en lo que nosotros llegamos a creer. Llegó a tener tantas cosas este hombre que él decía, bueno, aquí sí, ¿verdad? Hoy sí, estoy bien. Aparte de eso, era un gran líder. ¿Líderes? ¿Dónde están? Hay pocos ahora líderes, pero ya los vi por aquí. Y yo soy el que me tengo que hablar primero también. Dice el versículo número 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, mire, los cuales salían a la guerra en divisiones, ahí estaban ordenaditos, de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel, el escriba. O sea que uno de los escribas le había ordenado sus guerreros, su ejército. Ahí estaban, dice, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey, 3 hombres, mire, le habían organizado su ejército de guerreros. 12. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Esos eran solo los jefes de familia. Eran como los que dirigían. Así. Dice el 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. ¿Cuántos eran? 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Mire lo que estaba todo bien preparado. ¿Qué más podría esperar este rey? Yo digo que un hombre así, si hubiera seguido en la misma forma que él iba, Dios, hermanos, hubiera hecho, pero cosas muchísimo más grandes con él. Pero ahí está el problema. Y ahí es donde no queremos llegar, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Cuando estaba pensando en este mensaje, yo digo que tiene 2 vías. Uno, nos da la técnica de cómo nosotros podemos llegar a ser prósperos en el Señor. Hasta donde hemos llegado ahorita nos da ese ejemplo. Debemos de caminar rectamente, debemos de persistir en buscar el rostro de Dios, y cuando tenemos esas riquezas, debemos de darle la gloria a Él. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana, hermanos? Debemos de darle la gloria a Él. ¿Qué es lo que nos ha dado ahora?
Usted podrá decir, no, pero yo no tengo mayor cosa. ¿Cómo no? Usted tiene una buena salud. Si tiene una buena salud, eso debe de ser su preciado tesoro. ¿Qué más le ha dado Dios? Una familia. Eso debería de ser una razón para agradecerle siempre a Dios. Y si esa familia es una familia muy obediente, una familia muy de Dios y que le sirve, mucho más hay que darle gracias a Dios. ¿Qué más tenemos? Tenemos una casita, hermano. No estamos así a la intemperie. Esa casita debe de ser sinónimo de agradecimiento para con Dios. Un carrito, ¿verdad? Para los que tienen su vehículo. Bueno, digo carrito porque por ser muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama esto? Por ser una persona, ¿verdad? Así que hablemos en pequeño, ¿no? Porque algunos tienen sus vehículos bonitos, ¿verdad? Es sinónimo de darle gracias a Dios. Terreno, el que tiene terreno, dele gracias a Dios. El que tiene su negocio, dele la gloria a Dios. El que tiene un empleo, sea en el gobierno o sea en la empresa privada, dele la gloria a Dios. Hay gente que está deseando eso, fíjese. Hay gente que anda para allá y para acá y no hay, y usted lo tiene. Entonces, dele gracias a Dios. Cuando veamos todas esas cosas, los hombres que somos de ministerio, démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Si usted tiene un ministerio interno en la iglesia, dele gracias a Dios también por eso. Que sea eso para exaltar el nombre de Dios, porque si comenzamos a vernos nosotros, miren quién soy, miren lo que tengo, miren lo que hoy he logrado, ahí vamos a estar en problemas. No puedo pasar de esta parte. Número 2, ¿verdad? O en segundo lugar, la ruina. Si hemos visto la prosperidad, vamos a ver la ruina también de este hombre de Dios, Uzías. El versículo 16 hace un quiebre total y es al que yo no quisiera llegar ni tocar. Mire lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué pasó con su corazón? Se enalteció para su ruina. Yo creo que si ya no siguiera leyendo, con eso me basta. Porque dice que cuando ya era poderoso, su corazón se enalteció para su ruina. Si nosotros leyéramos ahí en la Biblia que alguien se ensoberbeció y eso le sirvió para que fuera más poderoso todavía, nos alentara a nosotros para que fuéramos orgullosos, ¿verdad? Y que viéramos de menos a los demás y que no nos importara nada. Pero la Biblia dice que se enorgulleció para su ruina. O sea que al final lo que uno piensa que podría llevarlo más al poder y hacerlo más de renombre ante las personas, es la mentira que el diablo le puede dar a la persona. Porque lo que el diablo quiere es bajarlo de ese lugar en que Dios lo ha puesto. Que Dios lo reprenda en esta mañana. Porque si algo tenemos es de Dios y la gloria y la alabanza sean dadas a Él solamente, hermanos, que sea reprendido cuando el pensamiento malo venga a nuestra mente. Se enorgulleció. ¿Para qué? Para su ruina. Contra Jehová su Dios, dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Mire eso que dice ahí, se rebela, se rebela. Cuando una persona, hermanos, bendecida por Dios, prosperada por Dios, hace esto que dice acá, que se rebela para con su Dios, ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Hay ejemplos de hombres que fueron paganos en la Biblia y que cuando fueron prosperados, se enorgullecieron, vino su ruina. Pero hay ejemplos de hombres de Dios como este Uzías, que también por su orgullo le provocó su ruina. Si pudiéramos hablar de hombres paganos, ¿quiénes fueron? Hombres que fueron engrandecidos por el mismo Dios. Fue Nabucodonosor, hace un rato lo comenté. Cuando él dijo, esta es la Babilonia que he construido con mi fuerza, con la fuerza de mi poder, para mi gloria y majestad, en ese momento dice que su corazón le fue cambiado en corazón de bestia. Y como Dios es tan bueno, Dios ya le había avisado, ¿verdad?
¿O cree usted que las cosas ocurren así de la noche a la mañana? Alguien que de repente estaba bien, pero luego cae y uno dice, "¡Ah! ¿Pero qué le pasó a esta persona?" Ya Dios le había advertido antes. A Nabucodonosor le dijo, ¿verdad? A través del profeta, a través de un sueño. Bueno, él tuvo un sueño, para ser más específico, ¿verdad? Y el profeta le interpreta el sueño. Y claramente le dicen qué es lo que le esperaba, pero como él no quiso, ¿verdad? Luego le ocurre el mal y va ahí, ¿verdad? Y entre los animales andaba, dice, le creció el pelo, le crecieron las uñas, dejó de bañarse, andaba todo arruinado. Él se creyó un animal. Dice la Biblia que pasaron 7 tiempos, 7 años quiere decir. En 7 años, sin cortarse el pelo, sin cortarse las uñas, ya se imaginará usted. Y sin bañarse y andando por allá, ¿verdad? Todo sucio, parecía un loco ese hombre, un endemoniado. Pero como Dios es misericordioso, hermanos, también se complace en tener misericordia de las personas. Si la persona estando en su soberbia se arrepiente de todo corazón, Dios le puede perdonar. Porque ese hombre, estando en esa condición tan terrible y estando ahí, dice la Biblia que de repente él le vino nuevamente a su mente lo que él era antes, y ahí cuando le pidió perdón a Dios, su razón le fue devuelta. ¿Cómo fue? A saber, ¿verdad? Tendríamos que ver médicamente hablando cómo fue eso, que pudo lograr reaccionar y nuevamente que fuera restituido al reino. Y ahí está una de las oraciones que a mí me impactan. Hace tiempo yo la repetía, aunque es dicha por un hombre pagano, porque no se sabe si él de verdad se convirtió a Dios después. Pero él dice así, miren, en el capítulo 4 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico, dice, al Rey del cielo, porque todos sus juicios son verdaderos y que él, dice, puede humillar a todos los que andan con soberbia, dijo Nabucodonosor. Cuando él se había arrepentido ya, él había experimentado eso, él había mordido el polvo después de tener todas las riquezas. Pero claro, se humilló, se arrepintió y Dios lo prosperó nuevamente. Volvió a tener todo su esplendor de nuevo. Pero en el caso de Uzías dice que se rebeló contra Jehová. ¿Y qué hizo él entonces en esa su rebeldía? Quiso él tomarse atribuciones que no le correspondían. Un rey ya se sabía qué es todo lo que tenía que hacer. Un profeta ya se sabía qué es todo lo que tenía que hacer. Un sacerdote ya se sabía qué es todo lo que tenía que hacer. Siempre que alguien quiso entrar en las funciones de alguien más para enorgullecerse, no le fue bien. Dice que este hombre quiso ofrecer incienso. Claro, ¿verdad? El tabernáculo estaba construido, tenía los atrios, la parte de afuera y la parte propiamente del tabernáculo que tenía el lugar santo adentro, una parte, y más adentro todavía otro cuarto donde estaba el lugar santísimo. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Y ustedes saben, ¿verdad? Que era una sola vez al año. Y entraba con sangre, entraba con el incensario y todo un ritual que se hacía para ver de ese día entrar a interceder por las personas. Pero como el rey Uzías tenía todo el poder, él dijo, ay, ¿qué sacerdotes? Nada, fuera. ¿Qué profeta quizá de haber dicho? Fuera. Que yo soy el rey. ¿Y qué me van a decir? Pues, ¿verdad? Es peligroso cuando creemos concentrar todo el poder en una persona. Cuando todo el poder se concentra en uno solo, ahí hay dificultades. Y Dios no está de acuerdo con eso. Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es la gloria de Él. Entonces dice el versículo 16 al final. Mire lo que hizo. Veámoslo desde el principio. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, él era el encargado, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes,
O sea que eran gente de Dios, como quien dice, hombres espirituales, gente que le servía de verdad a Dios. Claro, ellos tenían su función y Uzías tenía su función de gobernar, pero a él se le olvidó y él quiso ofrecer el incienso. Él dijo, yo lo voy a hacer. Y mire lo que le dijeron a él. Dice el 18 que se pusieron contra el rey Uzías, ahí, ¿verdad? La puerta del tabernáculo. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh rey Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Eran descendientes, ¿verdad? De Aarón, que son consagrados para quemarlo. Ya están designados. Mi estimable hermano, si usted está en un privilegio y hay otras personas que están en otro privilegio, deje que cada persona haga su privilegio, que cada quien ejerza su función. No queramos nosotros tener tantas manos, ¿verdad? 1000 manos ahí. Ya se imagina usted un pastor que quisiera él tener todos los privilegios, que yo soy el que dirijo el ministerio de alabanza, que yo soy el que estoy con los servidores, que yo soy el que estoy con las mujeres de fe, que yo soy el que voy a estar aquí en las reuniones con los de evangelismo, que voy a estar por allá. Va a haber un rato que de tanto a correr así por un lado y para otro voy a caer tirado, ¿verdad? No, para eso están líderes nombrados en los ministerios, funcionando eficazmente. 1, 2, 3, como 4, amén. Quizás porque no han venido todos los líderes, ¿verdad? Los ministerios deben de estar funcionando eficazmente. ¿Todo el pueblo dice? Amén. Cuando funciona cada persona en el rol que le corresponde, una obra avanza, mis estimables. Avanza. A usted no se deje que lo amarren. Ni su servidor lo va a amarrar y le va a decir, mire, usted hasta ahí ya no puede llegar. No haga eso. No, usted sabe la función que le corresponde. Y si usted la hace bien, premio va a tener del Señor para comenzar, ¿verdad? Y luego la obra se va a ver que crece, que avanza. Eso es. Entonces, él estaba muy bien organizado, Uzías. Hoy estamos viendo ese punto negativo donde él se ensoberbece y quiere tomar atribuciones para él que no le corresponden. Le dijeron ellos, no le corresponde a usted, rey. Sal del santuario, le dijeron, parte última del 18. Sal del santuario, porque has prevaricado. En pocas palabras, has pecado. Piense usted que a un pastor le dijeran así, ¿verdad? Pastor, usted está tomando una atribución que no le corresponde, ha pecado. Y que el pastor dijera, ¿cómo que pecado? Si yo soy el pastor aquí, ¿y qué me va a decir usted? Dios mío. Así como le pasó a este hombre, que le cayó lepra, también le puede caer a un siervo así, soberbio. Porque quien quiera que sea, no es intocable delante de Dios. Cuando nos queremos creer que tenemos todo el poder, ahí está el problema. Ahí está el problema. Sal del santuario, le dijeron los sacerdotes. Y vea que no le estaban faltando el respeto, sino que le estaban diciendo lo que era según la ley. Los sacerdotes son los que están designados, ellos son los que han sido consagrados para esa función. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Oiga lo que le dijeron, esto no te va a ser para bien. ¿Para qué vas a estar en pleito? ¿Para qué vas a estar en conflicto ahí queriendo tomar algo que no te corresponde si al final eso no es para gloria de Dios? ¿Para qué voy a querer yo estar altercando en algo que no es la voluntad de Dios? Es mejor estar donde a uno se le ha asignado y llevar gloria al nombre de Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? Dios mío, se llenó de ira. Y su ira contra los sacerdotes. Y en ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de todos los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando lo vieron así, rapidito dice que lo sacaron los sacerdotes y él también salió rápido. Ahí sí, porque vio que no era la voluntad de Dios eso que él estaba haciendo. ¿Cómo finalizó él? Finalizó sus días leproso. Dicen los versículos últimos, en una casa por allá apartado,
Su hijo Jotam tuvo que tomar el lugar de él, porque ya no pudo seguir ejerciendo como rey. La lepra era una enfermedad parecida al cáncer hoy en día, que la persona tenía que ser aislada. Le salían muchas llagas y en ese tiempo la lepra era incurable, al igual como lo es hoy el cáncer y otras enfermedades. Entonces, una persona así tenía que estar afuera. Tenía que hacerse todo un ceremonial solamente para determinar si era lepra lo que tenía la persona. Y después de eso, hasta que se curaba. Y si no se cura, tenía que estar aislada. Así le tocó terminar sus días a este hombre. Oiga, la palabra de Dios. Primero, gran prosperidad. Reconocido mundialmente, digámoslo, porque dice que llegaba hasta Egipto su fama y se extendió por muchos países la fama de él. Y después, todos se han de haber dado cuenta, el leproso Usías. ¿Por qué le pasó eso? Solo por ensoberbecerse delante de Dios. Oiga la palabra que usé, solo por eso. Solo por eso. Es peligroso. Tratemos a toda costa que nuestra vida, hermanos, sea gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Si nuestra vida es gobernada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos va a frenar. Voy a hacerles una pregunta que parece loca nuevamente. ¿Cuántos de aquí nos enojamos? Sí. Y el que no contesta amén, lo vamos a llamar que se reconcilie con el Señor. Todos en algún momento nos enojamos, algunos más que otros. Cuidadito. Se dice que en el momento de la ira es el peor momento para tomar decisiones. No vaya a tomar decisiones cuando esté enojado. Hay personas que han llegado a un grado de sabiduría tal que le dice, tranquilo, no platiquemos ahorita, me siento molesto o me siento molesta, platicamos más tardecito. Y aunque le grite y le siga gritando, ¿verdad? La otra persona, silbe, más se de enojar. Alguien dijo eso, fíjese. No, tranquilo, mejor cuente hasta 10. ¿Cuál 10? Cuento hasta 100 y no me pase el enojo, dicen algunas personas. No, pero el buen consejo es ese. Cuando estemos enojados, no tomemos decisiones. No se puede resolver el conflicto en ese momento que estamos disgustados. Y dijo el Señor, airaos, pero no pequéis. Como quien dice, ya nos conoce el Señor, que Él sabe que somos, dicen algunas personas, mecha corta, dice. Tranquilos, que esa mecha sea un poquito más larga, ¿verdad? Si ayer era corta, que ahora sea un poquito más larga. Y mañana que sea más larga todavía. Pacientes, pacientes, pacientes. Por eso se le llama paciente a las personas, porque deben esperar. Que la ira está lejos. Dicen que uno de los conceptos de la paciencia es que la ira está lejos, lejos. O sea, está lejos, no está cerquita la ira. Por eso es que es paciente, por eso es que es tranquilo. Si nos cuesta demasiado, orémosle al Señor. Quizás todos los que estamos aquí somos enojados y por eso el Señor nos habla así ahora. O será los que nos están viendo aquí, quizás ellos son los enojados y por eso el Señor ha hablado así. Probable que no era ninguno de nosotros, todos amor y tranquilo y pacientes. Y solo alguien que nos mira ahí a través de las redes, el enojado, y por eso es que Dios le está hablando hoy. Cambia, cambia, cambia. Cuidado con la ira, el orgullo, la soberbia. Que Dios nos ayude, hermanos. Quiero que oremos en esta oportunidad y cuidado con ese pecado de la lepra. Cuidado con la lepra, cuidado con el orgullo que nos ataca y anda ahí cerca. Si la Biblia dice que el enemigo Satanás anda como león rugiente, yo creo que también el pecado anda ahí. Hay un lugar en la Biblia donde dice que el pecado está como agazapado, como una fiera que está próxima a lanzársele a su presa. Así el pecado quiere atacarnos, aunque seamos espirituales, aunque seamos gente, hombres y mujeres de Dios. El enemigo quisiera destruirnos.
pero que Dios lo reprenda nuevamente en esta mañana, porque debemos darle toda la gloria y toda la honra al que la merece, a Dios. Dele la honra, dele la gloria. Alabado sea, Señor, tu nombre. Oh, mi Dios, mi Señor, tú nos conoces perfectamente, Señor. Por eso has enviado tu palabra para hablarnos. Porque hay momentos en los cuales nos desequilibramos, nos salimos, Señor, de control. Mas tú, mi amado Dios, quieres que seamos personas de dominio propio. Y eso solamente tu Espíritu Santo, Señor, lo puede dar. Te pedimos que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de exaltación, podamos invocar tu nombre. Y que tú, mi amado Señor, puedas venir en nuestro auxilio. Te pedimos, mi gran Rey, que nada de este mundo, de todas las cosas que podamos lograr tener, puedan apartarnos del propósito. Ese propósito por el cual nos ha llamado. Si desde el día, Señor, que venimos a tus caminos, tú te has manifestado, has revelado tu voluntad, Señor, no tiene sentido que hoy lo tiremos por la borda solamente por la soberbia, solamente por el orgullo, que perdamos todo lo que tú nos has dado. No vale la pena. Hermano, hermana, pídale perdón al Señor, porque a veces los conflictos en el matrimonio se dan por eso, porque hay soberbia, porque nadie quiere reconocer que se equivoca, cuando en realidad todos nos equivocamos y necesitamos pedirle perdón a nuestro cónyuge, sea el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Incluso debemos tener el suficiente temple para reconocer cuando ofendemos a nuestros hijos y decirle: hijo, perdóname, te falté, te hablé como no debía de hablarte, hice lo que no debería de hacer, porque esa es humildad. Enséñanos, Señor, enséñanos que cada día podamos ser diferentes. No creemos saberlo todo, todavía estamos aprendiendo, estamos en este mundo. Padre amado, guíanos, guíanos, y que toda altivez, todo orgullo pueda ser echado lejos de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda entronizarse totalmente y gobernar nuestra vida, Señor. Que toda gloria y toda honra sean dadas a tu nombre precioso. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Amén.